Bueno, entonces, buenas noches. Como dijo la doctora Ariana, voy a hablar de cardiomiopatía periparto y pues de agradecer al doctor Vasco por la disposición y el acompañamiento durante la realización de esta charla. Vamos a iniciar haciendo un recuento histórico de esta patología. El primer reporte es de 1849 y se describía como una insuficiencia miocárdica de origen no valvular con inicio en el puerperio. Posteriormente, en 1870, Virchow la describió como una degeneración miocárdica idiopática. Vemos entonces el desconocimiento que se tenía de la fisiopatología de esta enfermedad. En 1930 se empezó a describir como una falla cardíaca tóxica del posparto, con una severidad de moderada a extrema, con síntomas que iniciaban en el primer mes del posparto. Y en 1997, diferentes sociedades empezaron a acoger el término de cardiomiopatía periparto como esa insuficiencia cardíaca que se presentaba en el último mes del embarazo o en los primeros 5 meses del posparto. En el 2009 inició el grupo de trabajo de cardiomiopatía periparto de la Sociedad Europea de Cardiología, que ha sido fundamental en los avances y el conocimiento que se tiene actualmente de esta patología. En esta gráfica quiero que veamos cómo de 1970 al 2021 han aumentado de manera considerable las publicaciones al respecto. Esto nos muestra entonces que es una enfermedad que ha despertado el interés de la comunidad científica y esto ha motivado la creación de diferentes registros y estudios clínicos que tienen como objetivo caracterizar mejor esta enfermedad, siendo estos unos de los registros y estudios más importantes. En la epidemiología vale la pena recordar que en los países de medianos a altos ingresos son las causas indirectas al embarazo las que explican la mayoría de casos de mortalidad materna. El último reporte del INBRACE nos dice que las enfermedades cardiovasculares fueron responsables del 23% de las muertes maternas. La incidencia de esta cardiomiopatía es poco precisa por varios factores. Hay variabilidad entre regiones. Esto tiene que ver con algunos factores étnicos y genéticos importantes en la fisiopatología de la enfermedad, pero también tiene que ver con una falta de homogeneidad en las definiciones y criterios diagnósticos. Sin embargo, a pesar de todo esto, se estima que a nivel mundial tiene una incidencia de 1 de cada 1000 embarazos. Puede ser que la incidencia que vemos reportada en estudios de los años 70 y 80 esté sobreestimada y esto tiene que ver con limitaciones en estudios diagnósticos que se tenían en la época. Entonces, muchos de los casos que se atribuían a cardiomiopatía periparto eran realmente casos de maternas con enfermedades cardíacas preexistentes. Ahora tenemos más acceso a la ecocardiografía y más conciencia del diagnóstico, por lo que la incidencia que vemos ahora se acerca más a la realidad y esta incidencia tiende a ir en aumento porque tenemos maternas de más edad con tratamientos de fertilidad que llevan a embarazos múltiples y maternas más obesas. Y todos estos son factores del riesgo para el desarrollo del cuadro. En cuanto a la mortalidad a un año, se estima entre el 5 y el 25%. El registro IPAC, que es americano, dice que es una mortalidad del 4%, pero puede ser del 11% en pacientes afroamericanas. La mortalidad a 2 años puede ser del 0 al 16% y desafortunadamente no se tienen muchos datos de mortalidad a largo plazo. Esta entonces es una imagen de la incidencia de cardiomiopatía periparto en diferentes regiones del mundo. Nigeria es una zona altamente afectada con 995 casos por cada 100.000 nacidos vivos y en Estados Unidos la incidencia puede ser tan variable como de 18 a 103 casos por cada 100.000 nacidos vivos. En esta enfermedad nos encontramos con 3 retos importantes. Lo primero es que las pacientes manifiestan síntomas que son muy comunes hacia el final del embarazo. Esto lleva entonces a diagnósticos tardíos con presentaciones muy severas del cuadro. Lo segundo es que no hay ninguna prueba específica para el diagnóstico. Y lo tercero es que cualquier intervención, ya sea diagnóstica o terapéutica, se puede ver limitada por nuestra necesidad de cuidar el binomio madre e hijo. Ya teniendo eso claro, vamos a hablar de las definiciones que se tienen de la patología
está la definición del Instituto Nacional de Corazón y Pulmón, que la define como una insuficiencia cardíaca del último mes del embarazo o de los primeros 5 meses después del parto, ausencia de una causa identificable, ausencia de una enfermedad cardíaca conocida antes del último mes del embarazo, y debe tener una disfunción sistólica izquierda identificada por ecocardiografía, ya sea por fracción de eyección menor del 45%, acortamiento fraccional menor del 30% o ambos. Esta definición se ha visto últimamente reemplazada por la definición de la Sociedad Europea de Cardiología, que si bien es muy similar, tiene una diferencia importante y es que simplemente la define como una insuficiencia cardíaca que se presenta hacia el final del embarazo o los primeros meses después del parto, porque muchas pacientes quedaban por fuera de estos tiempos de último mes de embarazo o primeros 5 meses después del parto, llevando entonces a confusión y a diagnósticos tardíos. En la fisiopatología hay múltiples teorías de qué es lo que pasa. Está la teoría del test de estrés fallido, que plantea que son los cambios hemodinámicos propios del embarazo los que llevan a que se instaure este cuadro. Sin embargo, la falla de esta teoría es que muchos de estos cambios hemodinámicos se empiezan a instaurar desde el primer trimestre, con un auge en el segundo trimestre, y este no es el momento típico de presentación del cuadro. Plantean también la teoría de que es una miocarditis viral, esto es por hallazgos en biopsias endomiocárdicas que evidenciaban inflamación. Sin embargo, estas biopsias no eran muy diferentes a las de las pacientes sin la enfermedad, entonces es una teoría que ha ido perdiendo como fuerza. La teoría de la activación inmunológica nos dice que células madre fetales o miocitos se depositan en el corazón de la madre y llevan a inflamación. Esta teoría ha cobrado importancia desde que estudios recientes han evidenciado que la pentoxifilina, una sustancia que disminuye la producción de TNF-alfa, podría tener un papel en la recuperación de estas pacientes. Sin embargo, sigue siendo algo muy experimental. La teoría del desbalance de estrés oxidativo nos dice que una mutación a nivel del STAT3 lleva a que se altere la regulación de la producción de catepsina D, y esto favorece el paso de prolactina a 16-cadeaprolactina, una sustancia que es vasculotóxica, proinflamatoria y proapoptótica, y que en presencia de forma soluble de tirosinquinasa, una sustancia importante en pacientes con preeclampsia, puede llevar a apoptosis, daño miocárdico e insuficiencia metabólica. Hay también una susceptibilidad genética que plantea que las pacientes con antecedente familiar de cardiomiopatía dilatada por mutaciones en diferentes genes, principalmente en el TTN que codifica para la titina, pueden desencadenar el embarazo, la enfermedad, es decir, como expresarla por todos los cambios hemodinámicos y hormonales del embarazo. Sin embargo, solo el 15 a 20% de las pacientes con cardiomiopatía periparto tienen esta mutación, y más del 90% de las pacientes con la mutación no expresan la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos concluir de la fisiopatología? Que es una fisiopatología heterogénea, altamente desconocida, y que implica pues muchas variables que pueden ser angiogénicas, metabólicas, hormonales, genéticas y de estrés oxidativo. En los factores del riesgo para el desarrollo de la enfermedad hay unos que son propios de la materna y otros del embarazo. La edad es importante porque más de la mitad de los casos se dan en pacientes de más de 30 años. Sin embargo, tener más de 40 años aumenta el riesgo hasta 10 veces. La raza negra aumenta el riesgo 5 veces más, y estas pacientes generalmente presentan la patología en el posparto y a unas edades más tempranas. El antecedente familiar, el tabaquismo, la diabetes y la malnutrición también son factores a tener en cuenta, y los factores propios del embarazo son los trastornos hipertensivos, que aumentan el riesgo 5 a 30 veces más. Hay un metaanálisis con más de 22 estudios y 980 pacientes con cardiomiopatía periparto que encontró que el 22% de estas pacientes tenían preeclampsia y el 37% otra enfermedad como el espectro de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. El embarazo múltiple es un factor de riesgo importante. Veamos esta cifra, que hasta el 14.5% de los casos de cardiomiopatía periparto en Estados Unidos se dan en un contexto de embarazo múltiple.
Y otros factores a tener en cuenta son la multiparidad y el uso de tocolíticos. Estas pacientes van a presentarse con síntomas de falla cardíaca, que pueden ser tan inespecíficos como disnea, fatiga y palpitaciones, síntomas comunes hacia el final del embarazo, o síntomas más específicos de falla cardíaca como ortopnea, disnea paroxística nocturna, deterioro de la clase funcional, edema pulmonar, es decir, que cursan con taquipnea, taquicardia y crépitos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una minoría de pacientes puede presentarse con choque cardiogénico, arritmias, eventos tromboembólicos o colapso materno. Y tal vez son estas pacientes las que van a representar un reto para nosotros como anestesiólogos, y en este escenario nuestro rol va a ser fundamental. Cuando nos vemos enfrentados a una embarazada con falla cardíaca, nosotros tenemos que pensar en un número importante de diagnósticos diferenciales. Y tal vez ese ejercicio sea más fácil si lo limitamos como por forma de presentación de la falla cardíaca y temporalidad. Si la falla cardíaca tiene como un inicio progresivo, se presenta desde el segundo trimestre del embarazo, puedo pensar más bien que esa paciente tiene una enfermedad cardíaca preexistente, como una cardiomiopatía dilatada, hipertrófica, enfermedad congénita o enfermedad valvular, que se está viendo descompensada por los cambios hemodinámicos. Sin embargo, si la falla cardíaca tiene una instauración mucho más aguda, severa y está más como en el periodo del periparto, mis opciones diagnósticas se deberían limitar más, es decir, no excluyen las enfermedades cardíacas preexistentes, pero se deberían limitar más a pensar en que la paciente está cursando con un Takotsubo, con un embolismo de líquido amniótico, con un edema pulmonar secundario a preeclampsia, infarto agudo de miocardio y embolismo pulmonar. Y acá me parece muy importante que recordemos que las pacientes de cardiomiopatía periparto son pacientes que eran previamente sanas y que están presentando un deterioro de esa función ventricular. Mi evaluación inicial debe constar de evaluación de distrés cardiopulmonar y confirmación del diagnóstico. Por acá hay un mensaje clave: la confirmación del diagnóstico no me puede retrasar el inicio del tratamiento. En la evaluación del distrés cardiopulmonar, yo voy a ver si la paciente tiene inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio o signos de hipoperfusión fisular. ¿Cómo voy a ver esto? Por presencia de una sistólica menor de 90, frecuencia cardíaca mayor de 130 o menor de 45, frecuencia respiratoria mayor de 25, saturación menor a 90%, lactato mayor a 2, saturación venosa menor de 60%, estado mental alterado, piel fría y oliguria. Si esa paciente entonces sí está cursando con distrés cardiopulmonar, mi meta es estabilizarla, y ese tratamiento que yo voy a instaurar debe estar basado en diferentes pilares: optimización de precarga, optimización de oxigenación, buscar estabilidad hemodinámica con inotrópicos o vasopresores, considerar la cesárea urgente si mi paciente está siendo refractaria al manejo médico, y considerar terapias adicionales como la bromocriptina, de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, la optimización de la precarga pues va a depender del escenario, porque si es una paciente depletada de volumen, por ejemplo en un contexto de que también haya sangrado, yo debo empezar a administrar retos de volumen de 250 a 500 centímetros e ir evaluando respuesta cada 15 o 30 minutos con una monitoría pues hemodinámica apropiada. Y si el caso es de congestión, yo debería administrar diuréticos. Y nos indican considerar vasodilatadores si la paciente cursa con una sistólica mayor de 110, que en este caso el de elección sería nitroglicerina. Nos dicen que el nitroprusiato podría generar toxicidad por cianuro, sin embargo, si es el único que tenemos, pues lo vamos a usar. Veamos entonces cómo en este primer pilar de optimización de precarga es fundamental que yo tenga dos accesos venosos periféricos de gran calibre, monitoría invasiva de la presión arterial y un catéter venoso central. En el siguiente pilar, que es el de optimizar oxigenación, yo debería entonces tener una meta de saturación por encima del 94%. La ventilación mecánica no invasiva tiene su papel porque mejora el distrés respiratorio de la paciente y me disminuye las tasas de intubación y mortalidad. Sin embargo, si la paciente tiene una hipoxemia persistente o una alteración del estado de conciencia, yo la debo intubar. Ese tubo que vamos a elegir que sea de buen diámetro, porque debemos anteponernos a que esta paciente probablemente va a ir a la UCI y puede requerir ventilación mecánica prolongada.
Entonces, si bien hay una tendencia a elegir tubos pequeños en la materna, este no es el escenario para un tubo pequeño. En la estabilización hemodinámica, vamos a usar inotrópicos y vasopresores. Estas pacientes son susceptibles a daños de estimulación beta-adrenérgica, entonces nos recomiendan no usar la dobutamina, sino más bien considerar el levosimendan, que tiene como beneficio que no aumenta la demanda metabólica de oxígeno, y como vasopresor de elección la norepinefrina. Sin embargo, si no tenemos el levosimendan y tenemos dobutamina, pues nuestro objetivo es estabilizar a la paciente y lo vamos a utilizar. O sea, no nos debemos obsesionar levosimendan, no. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ir pidiendo que nos preparen el levosimendan de tenerlo disponible. Considerar la cesárea urgente si la paciente es refractaria al manejo. Y en este punto es importante recordar que estas pacientes deben tener una monitoría estrecha en las siguientes 48 horas desde posparto, porque la liberación de la compresión aortocava aumenta la precarga de estas pacientes y las pone como en alta susceptibilidad de tener sobrecarga. Entonces, una vigilancia muy juiciosa de las pacientes. Y más adelante vamos a hablar entonces de la bromocriptina o de la necesidad de un soporte mecánico circulatorio en pacientes que no estén respondiendo a nuestro manejo. La confirmación del diagnóstico, entonces vamos a hacer electrocardiograma, que raramente está normal en estas pacientes. Casi siempre van a tener algún tipo de alteración, ya sea en la onda Q, una depresión del segmento ST, inversión de la onda T, bloqueos de rama, bloqueo de segundo o tercer grado. Dicen que el 2/3 de las pacientes pueden cursar con taquicardia sinusal y una de cada 5 pacientes puede tener algún tipo de euradio o taquiarritmias. En los biomarcadores vamos a pedir NT-proBNP y troponinas, pero importante saber que ningún biomarcador confirma el diagnóstico. Y digamos que la prueba estrella en esta confirmación del diagnóstico es la ecocardiografía, porque me permite confirmar el diagnóstico. Recordemos que los criterios plantean una fracción de eyección menor del 35%, me permite evaluar presencia de enfermedades cardíacas preexistentes, pues de estar presentes me descartarían el diagnóstico de cardiomiopatía periparto. Me permite diagnosticar complicaciones de la cardiomiopatía, como un trombo intracardíaco que puede estar presente del 10 al 17% de las pacientes, y también me da una importante información pronóstica de esa paciente. Entonces, esa ecocardiografía la podemos hacer nosotros en la cabecera de la paciente. Dicen que la ecocardiografía transtorácica en pacientes que tengan taquicardia no explicada, hipotensión, dolor torácico, disnea, alteración del estado de conciencia o colapso, pues cobra demasiada importancia. Y la materna es una paciente ideal para esta ecocardiografía porque el desplazamiento hacia anterior, hacia la izquierda y la elevación diafragmática me da unas ventanas parasternales y apicales excelentes. Entonces, esta ecocardiografía nos va a permitir evaluar respuesta a las intervenciones que nosotros estemos instaurando. Y así como en la población general tenemos el protocolo FATE, en las maternas tenemos el protocolo ROSE, que es un escaneo ecocardiográfico rápido en la paciente obstétrica. Y debe ser un protocolo entonces aplicable, la cabecera de la paciente, conciso, que me dé elementos diagnósticos y de respuesta a intervenciones, busca embolismo, ya sea aéreo, venoso o de líquido amniótico, y también en este protocolo está la evaluación de la fetocardia. Es un protocolo fácil de aplicar, se hizo este estudio en 152 gestantes en las que se pudo completar el test y se obtuvieron datos diagnósticos y hemodinámicos en el 97% de las pacientes. ¿Cuáles son las preguntas que me responde este examen? Voy a buscar cómo está el volumen intravascular, si hay alguna alteración en la motilidad de las paredes ventriculares, si hay alguna obstrucción del tracto de salida, si hay taponamiento pericárdico, cómo está el estado fetal. Y puntualmente en la cardiomiopatía periparto yo voy a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica, dilatación biatrial. El compromiso del ventrículo derecho puede ser variable, pero es fundamental buscarlo. Podemos ver insuficiencia mitral y tricuspidea, hipertensión pulmonar o trombo intracardíaco. Entonces, esa evaluación de la función sistólica ventricular puede ser cuantitativa o cualitativa. Digamos que la evaluación cuantitativa estándar es la estimación de la fracción de eyección por el método de Simpson. Sin embargo, puede que en este contexto tan agudo no tengamos como acceso a esta como medición avanzada. Entonces, hay otras opciones que se pueden hacer en ese contexto, que es ver cómo está el acortamiento fraccional. Este debe ser mayor al 25%,
cómo está el desplazamiento de la valva mitral al septum interventricular. Y pues nuestro objetivo como anestesiólogos es hacer una evaluación cualitativa de la contractilidad. Entonces, por ejemplo, en esta ventana que es para esternal eje corto, vemos cómo hay una disfunción de la contractilidad del ventrículo izquierdo clara. Y eso es lo que debemos buscar. Hacernos la pregunta y rápidamente ver si está o no está esa alteración de la contractilidad. Podemos ver también cómo está el ventrículo derecho. En este caso vemos, por ejemplo, un ventrículo derecho dilatado. La relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo no debe ser más del 66%. Otro hallazgo importante es que ese ventrículo derecho esté tan dilatado que me esté desplazando el septum interventricular y generando esta forma de V en el ventrículo izquierdo. En esta ventana parasternal eje corto también vemos entonces un ventrículo derecho dilatado con el ventrículo izquierdo con la forma típica de V. La ecocardiografía también me permite ver cómo está la volemia de la paciente. Podemos tener el signo del beso de los músculos papilares en casos de hipovolemia importante y también nos permite ver la respuesta a volumen viendo los cambios respiratorios en el diámetro de la cava. Entonces, pues que sí quede el mensaje que no debemos esperar a que el cardiólogo haga la ecocardiografía, sino que nosotros también tenemos como la capacidad de respondernos preguntas a medida que vamos instaurando el manejo. Acá les quería mostrar cómo en el registro Euro de la Sociedad Europea de Cardiología sí se encontró un número importante de pacientes con alteración de la función del ventrículo derecho. Entonces estaba levemente anormal en 134 pacientes y severamente comprometido en 37 pacientes. Y esto empeora el pronóstico, entonces pues hagamos una búsqueda activa del compromiso del ventrículo derecho. Ya como para concretar la parte diagnóstica, si tenemos una sospecha de una cardiomiopatía periparto aguda, vamos a realizar péptidos natriuréticos, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiografía. Si los péptidos están elevados y la fracción de eyección es menos del 45%, pues es altamente probable que la paciente sí tenga una cardiomiopatía periparto. El siguiente paso entonces sería descartar causas cardíacas preexistentes. Si los péptidos están elevados y la fracción de eyección está mayor al 45%, pues ya nos descarta el diagnóstico de cardiomiopatía periparto, no cumple criterios, pero debemos considerar otras causas de los síntomas cardíacas extracardíacas. Entonces descartemos embolismo pulmonar, embolismo líquido apneútico, disfunción aislada del ventrículo derecho, enfermedades hipertensivas del embarazo, eclampsia o sepsis. Y si los péptidos y la fracción de eyección están normales, vamos a considerar causas extracardíacas de los síntomas, y puede ser anemia, neumonía, compromiso renal, entre otros. Entonces, en esa estabilización de la paciente, una vez como superamos ese deterioro como crítico, debemos instaurar una terapia, que la mnemotecnia es terapia BORD. Entonces, consiste en bromocriptina, manejos de falla cardíaca oral, tratamiento oral de falla cardíaca, anticoagulación, vasodilatadores y diuréticos. El papel de la bromocriptina está respaldado en un modelo que se llama Double Hit Model, que plantea que en la cardiomiopatía periparto hay defensas proangiogénicas insuficientes y además señales antiangiogénicas sistémicas. Entonces, disminuir la cantidad circulante de prolactina disminuye el paso a 16-cadeaprolactina, tan importante en la fisiopatología. Entonces, se hizo un estudio en 20 mujeres con cardiomiopatía periparto aguda y se aleatorizaron a recibir tratamiento estándar de falla versus tratamiento de cardiomiopatía por 8 semanas. ¿Qué se encontró? Que hubo recuperación. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Paulina. Sí, muy bien. Sí, Paulina, muy bien. Sí. Que hubo recuperación de esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo a los 6 meses, y esa recuperación fue más alta en las pacientes que estaban recibiendo bromocriptina. También se tiene este estudio que comparó como diferentes esquemas de tratamiento, comparó usar 2.5 miligramos una vez al día por una semana versus 5 miligramos una vez al día por 2 semanas, seguidos de 2.5 miligramos una vez al día por 6 semanas. Estas pacientes tuvieron una recuperación muy similar de la fracción de eyección. Sin embargo, hubo una tendencia a una recuperación completa de la fracción de eyección
a los 6 meses en el grupo que recibió tratamiento con bromocriptina por 8 semanas. Sin embargo, pues todavía la bromocriptina no es una recomendación fuerte en el manejo de estas pacientes. La anticoagulación es importante porque si sumamos el hecho de una fracción de eyección disminuida y una actividad procoagulante del embarazo, pues tenemos la receta perfecta para tener eventos tromboembólicos aumentados en estas pacientes. Por eso se benefician de tratamiento con heparinas, por lo menos en dosis profilácticas cuando están recibiendo bromocriptina, y anticoagulación cuando tienen una fracción de eyección menor del 30 o en algunas partes dice menor al 35%. Hay un grupo importante de pacientes que no responden al tratamiento médico y en estas pacientes se debe considerar el soporte circulatorio mecánico temprano, que si bien no es el objetivo de la charla, sí quiero dejar como unos puntos claros. Este soporte circulatorio puede servir como puente a recuperación, puente a puente o puente a trasplante. Puente a recuperación cuando vemos que la función ventricular sí está mejorando progresivamente. Puente a puente cuando hay una alteración hemodinámica persistente y lo que queremos es una asistencia ventricular como más permanente en el tiempo, o puente a trasplante, que es una medida como poco frecuente porque estas pacientes tienen alta tasa de recuperación de la función ventricular, entonces pues realmente se deja como última opción. Los factores que debemos considerar a la hora de elegir el soporte circulatorio mecánico es cuál es el soporte hemodinámico requerido, cuáles son los riesgos del procedimiento, los costos, la experiencia de mi equipo con dicho dispositivo y lo más importante, cómo está la oxigenación de la paciente. Si la oxigenación es adecuada, yo puedo considerar opciones percutáneas como el balón intraórtico y el Impella. El balón intraórtico da menos soporte hemodinámico que el Impella, pero con la ventaja de que no requiere una anticoagulación tan estricta. El Impella, pues, da un mejor soporte, pero requiere anticoagulación y además se puede asociar pues como algo de hemólisis. Estas intervenciones percutáneas tienen como ventaja que son fáciles y rápidas de colocar, sin embargo pueden tener complicaciones con los accesos como sangrado, infecciones o isquemia, sin embargo pues hay que considerarlas. Y en pacientes que tengan alteración de la oxigenación podemos considerar la terapia ECMO o el Tandem Heart. El ECMO entonces siendo como la estrella, da muy buen soporte hemodinámico, biventricular y de oxigenación, y en estas pacientes con terapia ECMO se recomienda aumentar las dosis de bromocriptina. Puede ser que estas pacientes requieran dispositivos de asistencia de ventrículo izquierdo. Encontré este reporte de 99 pacientes con cardiomopatía de periparto y asistencia ventricular. Solo el 6% se recuperaron y 48% requieren trasplante. Y en el trasplante cardíaco hay mayores tasas de falla del injerto y menor supervivencia, y es porque estas pacientes están como más sensibilizadas y además pueden llegar como en unos contextos mucho más agudos a ese trasplante, pues como que estén tan refractarias al manejo que lleguen muy enfermas y eso aumenta pues como la mortalidad. Está el escenario de la paciente que pues como que debutó con una cardiomiopatía severa y muy pues deteriorada, pero también está el escenario de una paciente que tuvo cardiomiopatía periparto, se pudo diagnosticar a tiempo, se pudo iniciar un manejo y ya nuestra tarea es ver qué factores pronósticos tiene, porque según este riesgo nosotros podemos ver si nuestro centro de atención si es el óptimo para esta paciente o si se beneficia de un centro con otro nivel de atención. Entonces, una paciente que tenga el antecedente de cardiomiopatía periparto en embarazos previos tiene mayor riesgo de recaída en este embarazo y de mortalidad. Si es una paciente de más de 35 años, aumenta la mortalidad hasta 3 veces si la comparamos con una paciente de 19 a 34 años. Una presentación en el anteparto tiene peor pronóstico que una presentación en el posparto. Un retraso en el diagnóstico, por lo menos una semana después del inicio de los síntomas, aumenta el riesgo de necesidad de trasplante y de muerte. Que debuten con variables hemodinámicas como una presión sistólica menor de 110 y una frecuencia cardíaca mayor de 100, se asocian a los desenlaces, pero definitivamente los parámetros de pronóstico más importante es que la paciente sea de una etnia no caucásica, que tenga una fracción de eyección menor al 30% al momento del diagnóstico, alteración de esa fracción de eyección después de instaurado el tratamiento, disfunción biventricular y retraso en el diagnóstico. Si nuestra paciente tiene estos criterios,
busquemos cómo remitirla a un centro en el que pueda contar como con el mejor cuidado cardiovascular, neonatal, todo. El manejo a largo plazo pues es algo controversial respecto a cuánto tiempo se deja. Hay un grupo de personas que piensa que el tratamiento se puede ir desescalando y ver pues como tolerancia de la paciente. Y otras personas dicen que no, que definitivamente se benefician de tratamiento a largo plazo, por lo menos 12 a 24 meses después de la recuperación completa, o sea, 12 a 24 meses más. A pesar de que es controversial, lo que sí es claro es que pacientes que tengan una contribución genética identificada sí se benefician de continuar tratamiento a largo plazo. En la recuperación, el estudio IPAC hizo seguimiento a 100 pacientes con cardiomopatía periparto, encontrando que hasta el 72% recuperó una fracción de eyección mayor del 50% a los 12 meses, que es una cifra pues muy alentadora. Y este estudio retrospectivo mostró 59 mujeres con cardiomopatía periparto, 43% tuvo una recuperación de la fracción de eyección a más del 50% a los 12 meses, con un tiempo promedio para recuperación de 8 meses. Pero la literatura también muestra casos de recuperación de la función ventricular hasta 2 años después del diagnóstico. Entonces, como esa posibilidad de recuperación, lo que nos debe como alejar de tomar decisiones como trasplante y como dispositivos de asistencia ventricular, y más bien intentar seguirlas cuanto sea posible porque tienen muy buen chance de recuperación. La anticoncepción, eso es una conversación que se tiene que tener definitivamente antes del alta de la paciente, porque ya vimos que estas pacientes pueden tener recaídas en embarazos siguientes. Hay un aumento del riesgo de tromboembolismo con la disfunción de ventrículo izquierdo con anticonceptivos que contienen estrógenos, entonces por eso se prefieren los implantes que liberen progesterona o el dispositivo intrauterino. La medroxiprogesterona es una buena opción, sin embargo es la segunda. Los métodos de barrera pues definitivamente son menos efectivos, y en pacientes que tengan disfunción del ventrículo izquierdo persistente se debe discutir un método definitivo de anticoncepción. Y ya para terminar, tenemos cómo va a ser la asesoría preconcepcional de estas pacientes, que probablemente no es función del anestesiólogo, pero que nosotros debemos conocer. Esta asesoría depende si la fracción de eyección es mayor del 50% o menor del 50%. Si es menor del 50%, el consejo debe ser no se embarace, o sea, no le va a ir bien. Hasta el 50% pueden mostrar deterioro de la función del ventrículo izquierdo, tienen aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad, mayor riesgo de parto pretérmino y de aborto. Y pues si la paciente tiene una fracción de eyección mayor del 50%, pues vamos a hacer un seguimiento estrecho, el 20% tiene una recaída. Sin embargo, la mortalidad y el deterioro severo son raras, entonces pues un seguimiento muy juicioso. Y en estas pacientes, si llegan, pues si logran llegar como al término, es de elección el parto vaginal. Sin embargo, esto pues lo va a definir el obstetra según diferentes escenarios que se presenten. Y para los dos casos es fundamental el seguimiento de las 48 horas después del parto para vigilar como ese riesgo de sobrecarga. Entonces, ¿qué me queda de conclusión después de revisar el tema? Que la cardiomopatía periparto es una entidad rara, pero potencialmente letal, que nuestro rol es fundamental en el manejo agudo y estabilización, donde lo más importante es la realización de diagnósticos cualitativos, uso de biomarcadores, y nos debemos trazar metas hemodinámicas y ventilatorias que en pacientes estables que lleguen para terminación del embarazo. La identificación de los factores de riesgo de desenlaces adversos es fundamental a la hora de elegir el centro de atención, y que la consulta preconcepcional cobra suma importancia en pacientes con antecedente de cardiomopatía periparto. Muchas gracias.